Existe un símbolo que ha estado oculto en los textos sagrados durante casi 2000 años, un símbolo que Jesús enseñó específicamente a sus discípulos más cercanos, un símbolo que marca a los verdaderos elegidos, a aquellos que han despertado a la realidad espiritual más profunda. Este símbolo no es lo que la iglesia institucional te ha enseñado. No es una cruz simple colgada del cuello. Es algo mucho más antiguo, mucho más poderoso, mucho más revolucionario. Si realmente quieres entender quién eres espiritualmente, si deseas saber si portas la marca de los elegidos, si quieres descubrir la llave a la protección oculta que Jesús prometió a sus verdaderos seguidores, entonces escribe en los comentarios: busco el símbolo de los elegidos, para decretar que estás abierto a esta revelación que cambiará tu comprensión de quién es realmente Jesús y qué significa ser verdaderamente elegido. Dale like a este video, porque lo que estamos a punto de revelar ha sido guardado en secreto por las instituciones religiosas durante siglos. E inscríbete en este canal, porque esto es solo el comienzo de una serie de revelaciones que te mostrarán verdades que nunca imaginaste que existían en la Biblia. Cuando abrimos el Apocalipsis, encontramos referencias constantes a un símbolo, a una marca, a algo que distingue a los verdaderos seguidores de Cristo de aquellos que simplemente creen en conceptos abstractos. En Apocalipsis 7:3 encontramos estas palabras: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos marcado con un sello a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Pero aquí está lo que la Iglesia nunca te ha explicado. Este sello, esta marca en la frente, no es una marca física que puedas ver con los ojos. Es una marca espiritual, una transformación de la conciencia, un despertar a una realidad que trasciende el mundo material. Es el símbolo de los elegidos, aquellos que han sido transformados por el conocimiento directo de lo divino, aquellos que portan en su ser la verdadera naturaleza de Jesús. En la tradición mística cristiana, especialmente en los escritos de los padres del desierto y en los textos gnósticos que fueron considerados demasiado peligrosos para ser incluidos en el canon oficial, encontramos referencias a este símbolo. Se hablaba del sello de Dios, del sello del Espíritu Santo, de una marca que distinguía a los verdaderos iniciados de aquellos que simplemente seguían la religión institucional. Y este sello no era algo que recibías pasivamente, simplemente por creer o por ser bautizado. Era algo que ganabas a través de la transformación espiritual, a través del despertar, a través de la muerte del ego y el nacimiento de tu verdadera naturaleza divina. Pero ¿cuál es exactamente este símbolo? ¿Qué forma tiene? ¿Cómo se porta? La respuesta está en la geometría sagrada, en los símbolos que han sido utilizados durante miles de años por las tradiciones esotéricas y místicas. El símbolo de los elegidos es el Vesica Piscis, la intersección de dos círculos, la forma que se crea cuando dos esferas se superponen. Esta forma ha sido considerada sagrada en prácticamente todas las culturas antiguas. Los antiguos egipcios la llamaban el ojo de Horus. Los pitagóricos la consideraban la forma más sagrada del universo. Los alquimistas la utilizaban para representar la unión de opuestos, la integración de lo masculino y lo femenino, la unión del cielo y la tierra. Y aquí está lo fascinante. Cuando miras el Vesica Piscis, cuando realmente lo observas, ves que contiene dentro de sí la proporción áurea, la proporción que aparece constantemente en la naturaleza, en el cuerpo humano, en las galaxias, en todo lo que existe. Es como si el universo mismo estuviera codificado con este símbolo, como si este símbolo fuera la firma de Dios en la creación. Y cuando Jesús hablaba del símbolo de los elegidos, cuando hablaba de la marca en la frente,
Estaba hablando de la activación de esta proporción áurea dentro de tu propia conciencia, de la integración de los dos hemisferios de tu cerebro, de la unión de tu naturaleza dual en una totalidad unificada. En el Evangelio de Juan encontramos la frase: en el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. La palabra Logos en griego no solo significa palabra, significa razón, inteligencia, proporción. Es el principio ordenador del universo, y este Logos, esta inteligencia cósmica, se manifiesta a través de proporciones, a través de símbolos, a través de geometría, y el Vesica Piscis es una de las manifestaciones más puras de este Logos. Es la forma a través de la cual la inteligencia cósmica se expresa a sí misma en la creación. Cuando Jesús dice que los elegidos portan un símbolo, está diciendo que los verdaderos seguidores de Cristo son aquellos que han integrado esta inteligencia cósmica dentro de sí mismos. Son aquellos que han despertado a la realidad de que no son entidades separadas, sino expresiones del Logos, del principio ordenador del universo. Son aquellos que viven en armonía con la proporción áurea, con la geometría sagrada, con la estructura fundamental de la realidad. Y cuando vives de esta manera, cuando realmente lo haces, entonces eres protegido. Eres protegido porque estás en armonía con la realidad fundamental. Estás en sincronía con la inteligencia cósmica. Estás portando el símbolo de los elegidos. Pero hay más. Mucho más, porque este símbolo no es solo una forma geométrica abstracta, es un símbolo vivo, un símbolo que se activa en tu cuerpo, en tu mente, en tu espíritu, cuando despiertas a la verdad. En el cuerpo humano, el Vesica Piscis se manifiesta en varios lugares. Se manifiesta en el corazón, donde los dos pulmones se superponen. Se manifiesta en el cerebro, donde los dos hemisferios se encuentran. Se manifiesta en los ojos, en la forma en que los dos ojos se unen para crear una visión única. Y cuando despiertas espiritualmente, cuando realmente despiertas, entonces estos centros se activan. Tu corazón comienza a vibrar a una frecuencia diferente. Tu cerebro comienza a funcionar de una manera más integrada. Tus ojos comienzan a ver la realidad de una manera más profunda. En la tradición hindú encontramos el concepto de los chakras, los centros de energía en el cuerpo. Y el chakra del corazón, el Anahata, es representado por dos triángulos superpuestos formando una estrella de 6 puntas, y esto es exactamente el Vesica Piscis en 3 dimensiones. Es la intersección de dos tetraedros, la forma que crea el campo de energía alrededor del corazón. Y los hindúes enseñan que cuando el chakra del corazón se abre, cuando se activa, entonces experimentas la verdadera compasión, el verdadero amor, la verdadera conexión con toda la existencia. Y esto es lo que Jesús estaba enseñando. Estaba enseñando que los elegidos son aquellos cuyo corazón se ha abierto, cuyo chakra del corazón se ha activado, cuyo Vesica Piscis interior brilla con la luz de la verdad. Y aquí es donde la protección oculta entra en juego. Porque cuando portas este símbolo, cuando lo activas dentro de ti, entonces estás protegido de una manera que va más allá de la comprensión ordinaria. No es una protección física, aunque puede manifestarse de esa manera. Es una protección espiritual, una protección que viene de estar en armonía con la realidad fundamental, de estar en sincronía con la inteligencia cósmica. Cuando estás en este estado, cuando realmente estás en este estado, entonces las cosas que podrían dañarte simplemente no te alcanzan. Los pensamientos negativos no penetran tu campo de energía. Las intenciones malvadas no pueden tocarte, porque estás protegido por la geometría sagrada, por la proporción áurea, por el símbolo de los elegidos. En los textos herméticos encontramos la idea de que el universo es un espejo. Lo que está adentro se refleja afuera.
Lo que está arriba se refleja abajo. Y cuando portas el símbolo de los elegidos, cuando lo activas dentro de ti, entonces tu realidad externa comienza a reflejar esta verdad. Las personas que te encuentran sienten algo diferente en ti. Hay una presencia, una energía, una vibración que es diferente. Y esto es porque estás portando el símbolo. Estás emanando la frecuencia del Vesica Piscis. Estás irradiando la luz de la verdad. Y esto es lo que la Iglesia institucional ha estado ocultando durante siglos. Ha enseñado que la salvación viene de creer en conceptos abstractos, de obedecer a la autoridad, de aceptar dogmas. Pero Jesús estaba enseñando algo completamente diferente. Estaba enseñando que la salvación viene de la transformación, del despertar, de la activación del símbolo de los elegidos dentro de ti. Estaba enseñando que los verdaderos seguidores de Cristo no son aquellos que van a la iglesia cada domingo. Son aquellos que han integrado la inteligencia cósmica dentro de sí mismos, aquellos que portan el Vesica Piscis en su ser, aquellos que viven en armonía con la realidad fundamental. Y la pregunta que debes hacerte ahora es, ¿portas el símbolo de los elegidos? ¿Has despertado a la realidad de que eres una expresión del Logos, del principio ordenador del universo? ¿Has activado el Vesica Piscis dentro de ti? Porque si la respuesta es no, entonces tu vida está a punto de cambiar. Porque cuando despiertas a esta verdad, cuando activas este símbolo dentro de ti, entonces experimentas una protección, una paz, una libertad que es imposible de describir con palabras. Y cuando experimentas esto, cuando realmente lo experimentas, entonces sabes que has encontrado lo que Jesús estaba enseñando. Has encontrado el símbolo de los elegidos. Has encontrado la llave a la protección oculta. Ahora bien, para entender realmente cómo Jesús utilizaba el Vesica Piscis para marcar a sus verdaderos discípulos, necesitamos adentrarnos en la historia oculta del cristianismo primitivo, en los textos que fueron destruidos, en las enseñanzas que fueron suprimidas. Comenta en los comentarios si has sentido alguna vez una conexión profunda con la geometría, con los símbolos, con las formas sagradas, porque eso te conectará con la verdad de lo que estamos revelando. En los primeros siglos del cristianismo, antes de que la iglesia institucional tomara control, existía una tradición mística que se transmitía de maestro a discípulo, de iniciado a iniciado. Y en el corazón de esta tradición estaba el conocimiento del Vesica Piscis, la forma sagrada que contiene todas las proporciones divinas. Los primeros cristianos gnósticos, aquellos que buscaban la gnosis, el conocimiento directo de lo divino, utilizaban el Vesica Piscis como un símbolo de iniciación. Cuando un discípulo estaba listo para recibir las enseñanzas más profundas, cuando había demostrado que podía ir más allá de las creencias superficiales y buscar la verdad directa, entonces era introducido al misterio del Vesica Piscis. Era enseñado sobre cómo este símbolo contenía las claves para entender la naturaleza de la realidad, la estructura del universo, la verdadera naturaleza de Jesús. En el Evangelio de Tomás, que es uno de los textos más antiguos y más cercanos a las enseñanzas originales de Jesús, encontramos referencias veladas a este conocimiento. Jesús dice: «Si traes lo que está dentro de ti, lo que traes te salvará. Si no traes lo que está dentro de ti, lo que no traes te destruirá». ¿Qué es lo que está dentro de ti? Es el Vesica Piscis. Es la geometría sagrada que ya existe en tu cuerpo, en tu mente, en tu espíritu. Y cuando lo activas, cuando lo traes a la conciencia, entonces eres salvado. Cuando no lo activas, cuando lo ignoras, entonces eres destruido, porque vives en ignorancia de tu verdadera naturaleza. En los textos apócrifos encontramos descripciones de cómo Jesús enseñaba a sus discípulos a través de símbolos.
No les daba respuestas directas, les daba símbolos que debían contemplar, meditar, integrar. Y el símbolo más importante que enseñaba era el Vesica Piscis. Les enseñaba a ver este símbolo en la naturaleza, en el cuerpo humano, en el cosmos. Les enseñaba que cuando podían ver el Vesica Piscis en todas partes, cuando podían reconocer la geometría sagrada en la creación, entonces habían despertado, habían activado el símbolo de los elegidos. Y aquí está lo revolucionario. El Vesica Piscis no es solo un símbolo, es una tecnología espiritual. Es una herramienta que puede ser utilizada para transformar la conciencia, para activar capacidades latentes, para despertar a la verdadera naturaleza divina. Cuando meditas en el Vesica Piscis, cuando lo visualizas, cuando lo contemplas profundamente, entonces algo sucede en tu cerebro. Los dos hemisferios comienzan a sincronizarse, las ondas cerebrales comienzan a cambiar, tu conciencia comienza a expandirse. Y en este estado expandido, en esta sincronización de los hemisferios, es cuando experimentas la verdad directa, cuando experimentas la gnosis, cuando experimentas la conexión con lo divino. En la física moderna, especialmente en los estudios sobre el cerebro, encontramos que cuando los dos hemisferios cerebrales están sincronizados, cuando están trabajando juntos en armonía, entonces la persona experimenta estados de conciencia alterados, experimenta creatividad aumentada, experimenta intuición mejorada, experimenta una sensación de unidad, de totalidad, de conexión con algo más grande que sí misma. Y esto es exactamente lo que sucede cuando activas el Vesica Piscis dentro de ti. Estás sincronizando los dos hemisferios de tu cerebro. Estás activando una capacidad que siempre ha estado latente dentro de ti. En la tradición cabalística encontramos el concepto del árbol de la vida, un diagrama que contiene 10 esferas conectadas por 22 caminos. Y en el corazón del árbol de la vida, en el punto de equilibrio entre todos los opuestos, se encuentra el Vesica Piscis. Es el punto donde todo converge, donde todo se equilibra, donde la dualidad se convierte en unidad. Y los cabalistas enseñan que cuando llegas a este punto, cuando realmente llegas, entonces experimentas la verdad absoluta. Experimentas la realidad de lo que realmente eres. Jesús estaba enseñando exactamente esto. Estaba enseñando que el propósito de la vida espiritual es llegar a este punto de equilibrio, a este punto donde los opuestos se unen, a este punto donde experimentas la verdad absoluta. Y cuando llegas a este punto, cuando realmente llegas, entonces portas el símbolo de los elegidos, entonces eres marcado con el sello de Dios. Entonces estás protegido por la geometría sagrada. Pero hay algo más profundo aún, porque el Vesica Piscis no es solo una forma geométrica, es una puerta, es un portal a dimensiones más altas de la realidad. Cuando Jesús hablaba del reino de Dios, cuando hablaba de entrar por la puerta estrecha, estaba hablando del Vesica Piscis. La puerta estrecha es la forma del Vesica Piscis, la intersección de dos círculos, el punto donde dos mundos se encuentran. Y solo aquellos que pueden pasar a través de esta puerta, solo aquellos que pueden integrar los opuestos dentro de sí mismos, solo aquellos que pueden activar el Vesica Piscis, pueden entrar en el reino de Dios. En los textos sufíes, encontramos la idea de que el corazón es una puerta a lo divino, y la forma del corazón, cuando la observas realmente, es similar al Vesica Piscis. Es la intersección de dos formas, la unión de dos aspectos de la realidad. Y los sufíes enseñan que cuando abres el corazón, cuando realmente lo abres, entonces experimentas la presencia de lo divino. Experimentas la unidad con todo,
experimentas la verdad que Jesús estaba enseñando. Y aquí es donde la protección oculta cobra su significado más profundo. Porque cuando portas el símbolo de los elegidos, cuando activas el Vesica Piscis dentro de ti, entonces tu corazón se abre. Y cuando tu corazón se abre, cuando realmente se abre, entonces estás protegido. No porque alguien te proteja desde afuera, sino porque estás en armonía con la realidad fundamental. Estás en sincronía con la inteligencia cósmica. Estás irradiando la frecuencia del amor incondicional y esta frecuencia es la protección más poderosa que existe. En la alquimia encontramos el concepto de la gran obra, el proceso de transformación espiritual que lleva al ser humano de la ignorancia a la iluminación. Y en el corazón de la gran obra está el Vesica Piscis. Es el símbolo de la transformación, de la integración de los opuestos, de la creación de la piedra filosofal, que no es una piedra literal, sino un estado de conciencia donde experimentas la verdad absoluta, donde eres invulnerable, donde estás completamente protegido. Y esto es lo que Jesús estaba ofreciendo a sus discípulos, no una religión, no un conjunto de creencias, sino una tecnología espiritual, una herramienta para la transformación, una llave para la protección oculta. Y esta tecnología, esta herramienta, esta llave, es el Vesica Piscis, es el símbolo de los elegidos, es la marca que distingue a aquellos que han despertado de aquellos que aún están dormidos. Y la pregunta que debes hacerte ahora es, ¿estoy dispuesto a aprender esta tecnología? ¿Estoy dispuesto a activar el Vesica Piscis dentro de mí? ¿Estoy dispuesto a convertirme en uno de los elegidos? Porque si la respuesta es sí, entonces tu vida está a punto de transformarse. No porque alguien te lo diga, sino porque lo experimentarás por ti mismo, porque descubrirás que el símbolo que Jesús enseñaba, que el símbolo de los elegidos, es real, es poderoso. Y cuando lo activas, cuando realmente lo activas, entonces experimentas una protección, una paz, una libertad que es imposible de describir. Existe una verdad que ha sido guardada en los textos más antiguos del cristianismo, una verdad que explica por qué ciertos discípulos de Jesús tenían capacidades extraordinarias, por qué podían sanar enfermos, por qué podían caminar sobre el agua, por qué podían transformar la realidad a su alrededor. La respuesta no está en milagros sobrenaturales. La respuesta está en que habían activado completamente el Vesica Piscis dentro de sí mismos, habían integrado la geometría sagrada en su ser, habían despertado a su verdadera naturaleza divina. Y cuando haces esto, cuando realmente lo haces, entonces tienes acceso a capacidades que la ciencia convencional considera imposibles. Comenta en los comentarios cuál es la capacidad que más deseas activar en ti, porque eso te conectará con la energía de transformación que estamos despertando. La mayoría de las personas vive sin darse cuenta de que estas capacidades no son milagros, son habilidades naturales que emergen cuando sincronizas tu conciencia con la realidad fundamental, cuando activas el símbolo de los elegidos, cuando permites que el Vesica Piscis brille a través de ti. En los Evangelios encontramos historias que parecen fantásticas, imposibles, fuera de la realidad ordinaria. Jesús camina sobre el agua. Jesús multiplica los panes y los peces. Jesús cura a los enfermos con solo tocarlos. Jesús resucita a los muertos. Y la Iglesia institucional ha enseñado que estos son milagros, eventos sobrenaturales que desafían las leyes de la naturaleza, eventos que solo Jesús podía hacer porque era el Hijo de Dios de una manera única y especial. Pero cuando lees los Evangelios realmente, cuando lees con los ojos del corazón, descubres que Jesús constantemente dice que sus discípulos pueden hacer lo mismo. Dice, las obras que yo hago,
vosotros las haréis también, y aún mayores haréis. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo pueden los discípulos hacer lo que Jesús hace si Jesús es el único Hijo de Dios? La respuesta está en que Jesús no estaba hablando de su naturaleza única. Estaba hablando de la naturaleza fundamental, de la realidad, de la verdad que aplica a todos. Estaba diciendo que todos somos hijos e hijas de Dios, que todos tenemos acceso a las mismas capacidades que Él tiene, que todos podemos hacer lo que Él hace si despertamos a nuestra verdadera naturaleza divina. Y la llave para este despertar es el Vesica Piscis, la geometría sagrada que contiene todas las proporciones divinas. Cuando activas el Vesica Piscis dentro de ti, cuando sincronizas los dos hemisferios de tu cerebro, cuando integras los opuestos dentro de tu ser, entonces algo sucede en tu cuerpo. Tu frecuencia vibratoria comienza a cambiar. Tu campo de energía comienza a expandirse. Tu conciencia comienza a elevarse. Y en este estado elevado, en esta vibración más alta, entonces tienes acceso a capacidades que no tenías antes. Puedes sanar tu cuerpo, puedes sanar a otros, puedes ver más allá del velo de la realidad ordinaria. Puedes acceder a información que no está disponible en el nivel ordinario de conciencia. En la física cuántica encontramos que la realidad no es fija, es un campo de potencialidades infinitas. Y el observador, la conciencia, es lo que colapsa este campo en realidad. Significa que cuando cambias tu conciencia, cuando elevas tu vibración, entonces cambias la realidad que experimentas. Y esto es exactamente lo que sucede cuando activas el Vesica Piscis. Estás cambiando tu conciencia, estás elevando tu vibración, y cuando lo haces, entonces la realidad que experimentas comienza a cambiar. Las cosas que parecían imposibles se vuelven posibles. Las limitaciones que parecían reales desaparecen. En la tradición hindú encontramos el concepto de los siddhis, los poderes sobrenaturales que emergen cuando despiertas espiritualmente. Y los textos antiguos describen cómo estos poderes no son algo que busques o que intentes desarrollar. Son algo que emerge naturalmente cuando tu conciencia se expande, cuando tu energía se purifica, cuando tu ser se alinea con la realidad fundamental. Y los hindúes enseñan que el mayor de todos los siddhis es la capacidad de ver la verdad tal como es, de experimentar la unidad con todo, de vivir desde la conciencia divina. Y esto es exactamente lo que Jesús estaba enseñando. Estaba enseñando que cuando activas el Vesica Piscis, cuando realmente lo activas, entonces emergen capacidades que transforman tu vida. Pero aquí está lo que es importante entender. Estos poderes no son para usarlos para el ego. No son para impresionar a otros, no son para ganar poder o control, son para servir, para sanar, para transformar la realidad en armonía con la verdad divina. Cuando Jesús hacía milagros, no estaba demostrando su poder personal, estaba demostrando la capacidad de la conciencia divina para transformar la realidad. Y cuando usaba estos poderes, siempre era para sanar, para alimentar, para salvar vidas. Nunca para el ego, nunca para el poder personal. Y aquí es donde muchas personas se pierden en el camino espiritual. Comienzan a desarrollar capacidades, comienzan a experimentar cosas extraordinarias, y entonces el ego entra. Quieren usar estos poderes para ganar poder, para impresionar a otros, para satisfacer sus deseos personales. Y cuando el ego entra, cuando la intención se corrompe, entonces los poderes comienzan a desaparecer. Porque estos poderes solo funcionan cuando están alineados con la verdad divina, cuando están motivados por el amor incondicional, cuando están dedicados al servicio. En los textos apócrifos encontramos historias de discípulos que activaban el Vesica Piscis, que despertaban a su verdadera naturaleza divina,
y que entonces realizaban obras extraordinarias. Pero también encontramos advertencias. Se les enseñaba que si usaban estos poderes para el ego, si los usaban para ganar poder o control, entonces serían destruidos. Porque cuando usas los poderes divinos para propósitos egoístas, entonces te alineas con fuerzas destructivas. Te alineas con la oscuridad, y la oscuridad te consume. Por eso Jesús constantemente advertía a sus discípulos sobre la tentación, constantemente les recordaba que debían mantener sus corazones puros, que debían servir al amor, que debían renunciar al ego, porque sabía que cuando despiertas a tu verdadera naturaleza divina, cuando activas el Vesica Piscis, entonces tienes acceso a poder real. Y el poder real es peligroso si no estás espiritualmente maduro, si no has purificado tu corazón, si aún tienes apegos al ego. En la tradición taoísta encontramos el concepto del Wu Wei, la acción sin esfuerzo, y los taoístas enseñan que cuando estás en perfecta armonía con el Tao, con la realidad fundamental, entonces las cosas suceden sin que tengas que forzarlas. El flujo es natural, sin resistencia, sin lucha. Y esto es lo que sucede cuando activas el Vesica Piscis. No estás luchando contra la realidad, estás fluyendo con ella. No estás tratando de forzar resultados. Estás permitiendo que la inteligencia cósmica trabaje a través de ti. Y en este estado, en este flujo, entonces suceden cosas extraordinarias. Pero para llegar a este estado, primero debes soltar el ego, debes soltar la necesidad de control, debes soltar la necesidad de saber exactamente cómo van a suceder las cosas. Debes confiar en la inteligencia cósmica, debes creer que el universo está conspirando a tu favor. Y esto es difícil, es aterrador, porque significa renunciar a la ilusión de que tienes control sobre tu vida. Significa vivir en la incertidumbre, pero con una confianza profunda en que todo está sucediendo exactamente como debe suceder. Y aquí es donde la protección oculta entra nuevamente. Porque cuando activas el Vesica Piscis, cuando integras la geometría sagrada dentro de ti, entonces estás protegido de la tentación del ego. Estás protegido de la corrupción del poder. Porque el Vesica Piscis es un símbolo de equilibrio, de integración de opuestos, de armonía. Y cuando estás en este estado de equilibrio, cuando estás en esta armonía, entonces el ego no puede tentarte, porque no hay nada que el ego pueda ofrecerte que sea más valioso que la paz y la libertad que ya experimentas. En la alquimia, encontramos el concepto de la transmutación, la transformación de lo ordinario en lo extraordinario, de lo base en lo noble. Y el Vesica Piscis es el símbolo de esta transmutación, es el símbolo de cómo la materia ordinaria se transforma en espíritu, de cómo la conciencia ordinaria se transforma en conciencia divina, de cómo el ser humano ordinario se transforma en ser divino. Y cuando completas esta transmutación, cuando realmente la completas, entonces tienes acceso a capacidades que trascienden la comprensión ordinaria. Y la pregunta que debes hacerte ahora es, ¿estoy dispuesto a completar esta transmutación? ¿Estoy dispuesto a soltar el ego? ¿Estoy dispuesto a activar el Vesica Piscis dentro de mí? ¿Estoy dispuesto a convertirme en un instrumento de la verdad divina? Porque si la respuesta es sí, entonces tu vida está a punto de transformarse de formas que no puedes ni imaginar. Porque descubrirás que las capacidades que parecían imposibles no son imposibles, son tu verdadera naturaleza. Son lo que emerges cuando despiertas completamente al símbolo de los elegidos. Ahora bien, para que estas capacidades no permanezcan solo en el nivel teórico, necesitamos explorar cómo el Vesica Piscis se manifiesta específicamente en tu cuerpo, en tu energía, en tu aura.
Comenta en los comentarios si has sentido alguna vez una energía extraordinaria fluyendo a través de tu cuerpo, porque eso significa que ya estás comenzando a activar el símbolo de los elegidos. En realidad, el Vesica Piscis no es solo una forma geométrica abstracta, es una realidad energética que existe en tu cuerpo físico, en tu cuerpo energético, en tu aura. Y cuando comienzas a despertar espiritualmente, cuando comienzas a activar el símbolo de los elegidos, entonces esta realidad energética se vuelve cada vez más evidente, cada vez más poderosa. En el cuerpo humano, el Vesica Piscis se manifiesta en varios lugares. Se manifiesta en el corazón, donde los dos pulmones se superponen, creando la forma del Vesica Piscis. Se manifiesta en el cerebro, donde los dos hemisferios se encuentran en el cuerpo calloso. Se manifiesta en los ojos, en la forma en que los dos ojos se unen para crear una visión única. Se manifiesta en los órganos reproductivos, en la forma en que la energía masculina y femenina se unen para crear nueva vida. Y cuando despiertas espiritualmente, cuando activas el Vesica Piscis, entonces todos estos centros comienzan a brillar, comienzan a vibrar a una frecuencia más alta, comienzan a irradiar la luz de la verdad. En la tradición hindú encontramos el concepto del Kundalini, la energía serpentina que duerme en la base de la columna vertebral. Y cuando despiertas, cuando activas el Kundalini, entonces esta energía comienza a subir a través de los chakras, transformando tu ser en cada nivel. Y en el corazón, en el chakra Anahata, el Kundalini encuentra el Vesica Piscis, la intersección de los dos triángulos, la unión de lo masculino y lo femenino. Y cuando el Kundalini alcanza este punto, cuando realmente lo alcanza, entonces experimentas una expansión de conciencia que es imposible de describir. Experimentas la unidad con todo. Experimentas la verdad divina. Experimentas la realidad del símbolo de los elegidos. Y cuando el Kundalini continúa subiendo, cuando llega al tercer ojo, al chakra Ajna, entonces experimentas la capacidad de ver más allá del velo de la realidad ordinaria. Puedes ver el aura de las personas. Puedes ver la energía que fluye a través de todas las cosas. Puedes ver la verdad que está oculta bajo la superficie de la realidad. Y cuando el Kundalini llega a la corona, al chakra Sahasrara, entonces experimentas la unión completa con lo divino, la realización de tu verdadera naturaleza, la activación completa del símbolo de los elegidos. Pero aquí está lo importante, este proceso de despertar del Kundalini, este proceso de activación del Vesica Piscis, no es algo que suceda de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, un proceso de purificación, un proceso de transformación. Y en cada etapa, en cada nivel, experimentas cambios en tu cuerpo, en tu mente, en tu espíritu. Experimentas síntomas físicos. Experimentas cambios emocionales, experimentas expansiones de conciencia, y todo esto es parte del proceso de convertirte en uno de los elegidos, de activar completamente el símbolo que Jesús enseñaba. En los textos sufíes encontramos descripciones detalladas de este proceso. Los sufíes hablan de las estaciones del camino espiritual, de los diferentes niveles de conciencia que experimentas a medida que despiertas. Y en cada estación, experimentas transformaciones específicas. En la primera estación, experimentas el arrepentimiento, el reconocimiento de que has estado viviendo en ignorancia. En la segunda, experimentas la purificación, la limpieza de tus patrones negativos. En la tercera, experimentas la iluminación, el despertar a la verdad. Y en las estaciones posteriores, experimentas estados cada vez más elevados de conciencia, hasta que finalmente llegas a la unión completa con lo divino. Y en el corazón de todas estas estaciones está el Vesica Piscis,
la geometría sagrada que marca el camino, que guía tu transformación, que te protege en cada paso. Porque el Vesica Piscis es el símbolo del equilibrio, de la integración de opuestos, de la armonía. Y cuando estás en armonía, cuando estás en equilibrio, entonces puedes navegar el camino espiritual sin perderte, sin ser desviado por las tentaciones del ego, sin ser atrapado por las ilusiones de la mente. En la física moderna, encontramos que cuando dos ondas se superponen, cuando se encuentran en el mismo espacio, crean un patrón de interferencia, y en los puntos donde las ondas se refuerzan mutuamente, crean puntos de máxima amplitud. Y estos puntos de máxima amplitud son exactamente donde está el Vesica Piscis. Son los puntos donde la energía es más fuerte, donde la vibración es más alta, donde la realidad es más densa. Y cuando tu cuerpo, tu mente, tu espíritu se alinean con estos puntos, cuando realmente se alinean, entonces experimentas una amplificación de tu energía, una elevación de tu vibración, una expansión de tu conciencia. Y esto es lo que significa portar el símbolo de los elegidos. No es una marca física que otros puedan ver, es una transformación energética, una elevación de vibración, una expansión de conciencia que se refleja en tu presencia, en tu energía, en tu aura. Cuando estás cerca de alguien que ha activado completamente el Vesica Piscis, cuando estás cerca de alguien que ha despertado completamente a su verdadera naturaleza divina, entonces sientes algo diferente. Hay una presencia, una energía, una vibración que es diferente. Y esto es porque están portando el símbolo de los elegidos. Están irradiando la frecuencia de la verdad divina. Y la pregunta que debes hacerte ahora es, ¿quiero irradiar esta frecuencia? ¿Quiero convertirme en un faro de luz en un mundo de oscuridad? Quiero activar completamente el Vesica Piscis dentro de mí. ¿Quiero convertirme en uno de los verdaderos elegidos? Porque si la respuesta es sí, entonces necesitas entender que esto no es un proceso rápido. Es un proceso de transformación gradual, de purificación constante, de despertar progresivo. Pero cada paso que tomas en este camino, cada práctica que realizas, cada meditación que haces, cada momento en que te alineas con la verdad divina, te acerca más a la activación completa del símbolo de los elegidos. Y cuando finalmente lo activas completamente, cuando realmente lo activas, entonces experimentas una libertad, una paz, una alegría que trasciende toda comprensión. Entonces sabes que has encontrado lo que Jesús estaba enseñando. Has encontrado el símbolo de los elegidos, has encontrado la llave a la protección oculta. Existe una capacidad que muy pocas personas poseen, una capacidad que te permite reconocer instantáneamente a alguien que ha activado completamente el Vesica Piscis, que ha despertado a su verdadera naturaleza divina, que porta el símbolo de los elegidos. Esta capacidad nos enseña en las universidades. No se menciona en los libros de psicología convencional, pero es real, es tangible, y cuando la desarrollas, cuando realmente la desarrollas, entonces tu vida cambia, porque comienzas a ver el mundo de una manera completamente diferente. Comenta en los comentarios si alguna vez has sentido una conexión instantánea con alguien sin saber por qué, porque eso significa que ya estás comenzando a desarrollar esta capacidad de reconocer a los elegidos. La mayoría de las personas vive sin darse cuenta de que hay personas a su alrededor que han despertado, que han activado el símbolo de los elegidos, que están irradiando una frecuencia diferente. Pero cuando comienzas a despertar tú mismo, cuando comienzas a activar el Vesica Piscis dentro de ti, entonces de repente comienzas a verlos, comienzas a reconocerlos. Y cuando los reconoces, cuando realmente los reconoces, entonces tu vida se transforma porque encuentras tu tribu, encuentras a aquellos que hablan el mismo lenguaje espiritual que tú. En los textos antiguos,
encontramos referencias a esta capacidad. Se hablaba de la capacidad de discernimiento, de la visión espiritual, de la percepción del aura. Y esta capacidad no es algo mágico o sobrenatural. Es simplemente el resultado de haber despertado lo suficiente como para poder percibir dimensiones de la realidad que la mayoría de las personas no puede ver. Cuando tu conciencia se expande, cuando tu vibración se eleva, entonces, naturalmente, comienzas a percibir cosas que antes no podías percibir. Es como si tuvieras un nuevo sentido, un nuevo órgano de percepción que te permite ver más allá del velo de la realidad ordinaria. En la física moderna, especialmente en los estudios sobre la percepción visual, encontramos que el ojo humano solo puede percibir una pequeña porción del espectro electromagnético. Solo podemos ver la luz visible, que es una fracción infinitesimal de todo lo que existe, pero sabemos que existen ondas de radio, microondas, radiación infrarroja, radiación ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Todo esto existe, pero nuestros ojos ordinarios no pueden verlo. Sin embargo, con los instrumentos adecuados, con la tecnología adecuada, podemos detectar estas radiaciones. Y de manera similar, cuando despiertas espiritualmente, cuando activas el Vesica Piscis, entonces desarrollas nuevos instrumentos de percepción que te permiten ver dimensiones de la realidad que antes no podías ver. Y aquí está lo fascinante. Cuando comienzas a ver estas dimensiones, cuando comienzas a percibir el aura de las personas, cuando comienzas a sentir la energía que emana de ellas, entonces puedes reconocer instantáneamente quién ha activado el símbolo de los elegidos, porque hay características específicas que distinguen a aquellos que han despertado de aquellos que aún están dormidos. La primera característica es la claridad. Las personas que han activado el Vesica Piscis tienen una claridad en los ojos que es inconfundible. No es una claridad física, aunque a veces se manifiesta de esa manera. Es una claridad de conciencia, una claridad de propósito, una claridad de verdad. Cuando miras a los ojos de alguien que ha despertado, cuando realmente miras, entonces ves que hay alguien en casa. Hay una presencia, una inteligencia, una conciencia que es diferente de la mayoría de las personas. La segunda característica es la paz. Las personas que han activado el Vesica Piscis irradian una paz que es palpable. No es una paz que viene de la ausencia de problemas, es una paz que viene de la alineación con la realidad fundamental, de la aceptación de lo que es, de la confianza en que todo está sucediendo exactamente como debe suceder. Y esta paz es contagiosa. Cuando estás cerca de alguien que ha activado el Vesica Piscis, cuando estás en su presencia, entonces experimentas una calma, una tranquilidad que te afecta profundamente. Es como si su paz te tocara, como si su vibración elevada te elevara también. La tercera característica es la compasión. Las personas que han activado el Vesica Piscis tienen una compasión genuina por todos los seres. No es una compasión que viene de la obligación o del deber. Es una compasión que viene del reconocimiento de que todos somos uno, de que el sufrimiento de otro es tu sufrimiento, de que la alegría de otro es tu alegría. Y esta compasión se manifiesta en cómo tratan a los demás, en cómo hablan, en cómo escuchan. Cuando estás cerca de alguien que ha activado el Vesica Piscis, entonces sientes que realmente te ven, que realmente te escuchan, que realmente te importas. Y esto es porque para ellos realmente importas, porque han despertado a la verdad de que todos somos manifestaciones de la misma realidad fundamental. La cuarta característica es la autenticidad. Las personas que han activado el Vesica Piscis no pretenden ser lo que no son.
No tienen máscaras, no tienen agendas ocultas, son completamente auténticas, completamente genuinas, completamente ellas mismas. Y esta autenticidad es refrescante en un mundo donde la mayoría de las personas está constantemente pretendiendo, constantemente usando máscaras, constantemente ocultando su verdadera naturaleza. Cuando estás cerca de alguien que ha activado el Vesica Piscis, entonces experimentas lo que es estar cerca de alguien que es completamente real, completamente honesto, completamente presente. Pero hay algo más profundo aún, porque cuando comienzas a reconocer a los elegidos, cuando comienzas a ver a aquellos que han activado el Vesica Piscis, entonces comienzas a darte cuenta de que hay una red invisible de personas despierta en el mundo. No es una organización formal, no tiene líderes o estructuras jerárquicas, es simplemente una red de almas que han despertado, que se reconocen mutuamente, que trabajan juntas para elevar la conciencia del planeta. Y cuando te unes a esta red, cuando realmente te unes, entonces tu vida cambia, porque ya no estás solo. Estás parte de algo más grande que tú, algo que trasciende los límites del ego personal, algo que está dedicado a la transformación de la humanidad. En los textos antiguos encontramos referencias a esta red. Se hablaba de los maestros ascendidos, de los guardianes de la luz, de los elegidos. Y estos no eran personas especiales que vivían en monasterios o en lugares remotos. Eran personas ordinarias que vivían vidas ordinarias, pero que habían despertado a su verdadera naturaleza divina. Eran maestros, artesanos, comerciantes, padres, madres. Eran personas de todas las clases sociales, de todas las culturas, de todas las épocas. Y lo que los unía no era su estatus social o su riqueza, era su despertar espiritual, su activación del Vesica Piscis, su alineación con la verdad divina. Y aquí está lo revolucionario. Cuando comienzas a reconocer a estos elegidos, cuando comienzas a conectar con ellos, entonces comienzas a comprender que la verdadera transformación del mundo no viene de los gobiernos, no viene de las instituciones, no viene de los líderes políticos o religiosos, viene de la red invisible de almas despierta que están trabajando juntas, que están elevando su vibración, que están irradiando la luz de la verdad. Y cuando suficientes personas activan el Vesica Piscis, cuando suficientes personas despiertan, entonces la conciencia colectiva de la humanidad se eleva. Y cuando la conciencia colectiva se eleva, entonces todo cambia. Las estructuras que se basaban en la ignorancia, en el miedo, en la separación, comienzan a colapsar. Y nuevas estructuras, basadas en la verdad, en el amor, en la unidad, comienzan a emerger. En la física encontramos el concepto de la masa crítica. Es la idea de que cuando suficientes partículas alcanzan un cierto nivel de energía, entonces sucede una transformación de fase. El agua se convierte en vapor, el hierro se vuelve magnético, y de manera similar, cuando suficientes personas activan el Vesica Piscis, cuando suficientes personas despiertan, entonces sucede una transformación de fase en la conciencia colectiva de la humanidad. Y esto es lo que muchos profetas y visionarios han estado prediciendo. Es el cambio de era, la ascensión, el nuevo amanecer. Es el momento en que la humanidad despierta colectivamente a su verdadera naturaleza divina. Y tú estás siendo invitado a ser parte de esta transformación. Estás siendo invitado a activar el Vesica Piscis dentro de ti. Estás siendo invitado a convertirte en uno de los elegidos. Estás siendo invitado a unirte a la red invisible de almas despierta que están trabajando para elevar la conciencia del planeta. Y cuando aceptas esta invitación, cuando realmente la aceptas,
entonces tu vida cobra un significado, un propósito, una importancia que trasciende lo personal. Entonces sabes que estás siendo parte de algo más grande que tú, algo que está cambiando el mundo, y la capacidad de reconocer a los elegidos es solo el comienzo, porque una vez que comienzas a reconocerlos, una vez que comienzas a conectar con ellos, entonces comienzas a aprender de ellos. Comienzas a ver cómo viven, cómo piensan, cómo actúan, y a través de su ejemplo, a través de su presencia, a través de su energía, comienzas a despertar más profundamente, comienzas a activar más completamente el Vesica Piscis dentro de ti. Y así comienza un proceso de aceleración espiritual, un proceso donde tu despertar se amplifica por el despertar de otros, donde tu vibración se eleva por la vibración de otros, donde tu transformación se acelera por la transformación de otros. En la tradición sufí encontramos la idea de la tarika, el camino espiritual, y los sufíes enseñan que el camino espiritual no es algo que puedas recorrer solo. Necesitas un maestro, necesitas una comunidad, necesitas otros que estén en el camino contigo, porque el despertar espiritual es contagioso, la vibración elevada es contagiosa, el amor incondicional es contagioso. Y cuando estás rodeado de otros que han despertado, cuando estás en comunidad con otros elegidos, entonces tu propio despertar se acelera exponencialmente. Es como si la energía colectiva de todos los que están despiertos te elevara, te transformara, te llevara más profundamente hacia la verdad. Y esto es lo que Jesús estaba enseñando cuando hablaba de la importancia de la comunidad, de la iglesia, de reunirse con otros creyentes. No estaba hablando de la iglesia institucional con sus estructuras jerárquicas y sus dogmas rígidos. Estaba hablando de la comunidad de almas despierta, de aquellos que habían activado el Vesica Piscis, de aquellos que se reconocían mutuamente, de aquellos que trabajaban juntos para elevar la conciencia. Y cuando te unes a esta comunidad, cuando realmente te unes, entonces experimentas el poder de la unidad, el poder de la vibración colectiva, el poder de la transformación compartida. Y la pregunta que debes hacerte ahora es, ¿estoy listo para reconocer a los elegidos? ¿Estoy listo para conectar con aquellos que han despertado? ¿Estoy listo para unirme a la red invisible de almas que están transformando el mundo? Porque si la respuesta es sí, entonces tu vida está a punto de cambiar de formas que no puedes ni imaginar. Porque descubrirás que no estás solo. Descubrirás que hay otros como tú, otros que buscan la verdad, otros que han activado el Vesica Piscis. Y cuando los encuentres, cuando realmente los encuentres, entonces sabrás que has encontrado tu tribu, has encontrado tu comunidad, has encontrado tu propósito. Ahora bien, después de entender todo lo que hemos explorado, después de reconocer que el Vesica Piscis es el símbolo de los elegidos, después de comprender que puedes activarlo dentro de ti, surge la pregunta inevitable. ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es el ritual? Comenta en los comentarios si estás listo para aprender el ritual secreto que Jesús enseñaba a sus discípulos más cercanos, porque eso te conectará con la energía de transformación que estamos despertando. La verdad es que existe un ritual, un método específico, una práctica que ha sido guardada en secreto durante miles de años, una práctica que fue enseñada por Jesús a sus discípulos, una práctica que fue transmitida de maestro a discípulo a través de las edades. Y este ritual no es complicado, no requiere ingredientes especiales, no requiere que viajes a lugares remotos. Es algo que puedes hacer aquí, ahora, en tu hogar, en tu vida ordinaria. El ritual comienza con la respiración. En todas las tradiciones espirituales antiguas encontramos que la respiración es considerada sagrada.
Es el puente entre el cuerpo y el espíritu, entre lo físico y lo divino. En el Génesis encontramos que Dios sopla el aliento de vida en Adán, y Adán se convierte en un ser viviente, y en el Evangelio de Juan encontramos que Jesús sopla sobre sus discípulos y dice: «Recibid el Espíritu Santo». La respiración es el vehículo a través del cual el Espíritu entra en el cuerpo, a través del cual la vida divina fluye a través de ti. Y cuando controlas tu respiración, cuando la haces consciente, entonces comienzas a controlar el flujo de energía divina a través de tu ser. El ritual comienza así: siéntate en una posición cómoda, preferiblemente con la columna vertebral recta. Cierra los ojos y comienza a respirar profundamente, pero no cualquier respiración. Es una respiración específica, una respiración que crea el patrón del Vesica Piscis dentro de tu cuerpo. Respira profundamente por la nariz durante una cuenta de 4. Sostén la respiración durante una cuenta de 4. Exhala lentamente por la boca durante una cuenta de 4. Sostén la exhalación durante una cuenta de 4 y luego repite. Esta es la respiración del Vesica Piscis. Es la respiración que activa la geometría sagrada dentro de tu ser. Mientras realizas esta respiración, mientras inhalas, visualiza una luz dorada que entra a través de tu coronilla, que desciende a través de tu cuerpo, que llena tu corazón de luz. Y mientras exhalas, visualiza esta luz dorada que irradia desde tu corazón, que se expande a través de tu cuerpo, que sale hacia el mundo. Continúa con esta visualización durante al menos 10 minutos. Mientras lo haces, mientras realmente lo haces, algo comienza a suceder dentro de ti. Tu frecuencia vibratoria comienza a cambiar. Tu campo de energía comienza a expandirse. Tu conciencia comienza a elevarse. Después de completar esta respiración durante 10 minutos, entonces comienza la siguiente fase del ritual. Coloca tu mano derecha sobre tu corazón y comienza a sentir el latido de tu corazón. Siente cómo late, cómo bombea sangre a través de tu cuerpo, cómo sostiene tu vida. Y mientras sientes el latido de tu corazón, comienza a visualizar el Vesica Piscis dentro de tu pecho. Visualiza 2 círculos superpuestos, creando la forma sagrada en el centro de tu pecho, y visualiza esta forma brillando con una luz dorada, irradiando energía, pulsando con vida. Continúa con esta visualización durante 5 minutos. Luego, coloca tu mano izquierda sobre tu frente, en el punto entre tus cejas, el tercer ojo, y comienza a visualizar otro Vesica Piscis en este punto. Visualiza 2 círculos superpuestos en tu frente, creando la forma sagrada en el centro de tu cabeza, y visualiza esta forma brillando con una luz blanca, irradiando inteligencia, pulsando con conciencia. Continúa con esta visualización durante 5 minutos. Mientras lo haces, mientras realmente lo haces, comienzas a sentir una conexión entre los 2 Vesica Piscis. Una línea de luz que conecta tu corazón con tu mente, que integra la emoción con la inteligencia, que une lo femenino con lo masculino dentro de ti. Después de completar esta fase, entonces comienza la fase final del ritual. Coloca ambas manos sobre tu corazón, una encima de la otra, y comienza a cantar o a tararear el sonido Om. Este es el sonido primordial, el sonido del universo, el sonido que contiene todas las frecuencias. Mientras cantas Om, mientras sientes las vibraciones de este sonido resonando a través de tu cuerpo, visualiza que el Vesica Piscis en tu corazón comienza a brillar cada vez más intensamente. Visualiza que esta luz se expande, que llena tu cuerpo entero, que sale hacia el mundo. Continúa cantando Om durante al menos 5 minutos. Y aquí está lo que sucede cuando completas este ritual. Cuando realmente lo completas, tu cuerpo comienza a resonar con la frecuencia del Vesica Piscis.
Tu campo de energía comienza a irradiar la geometría sagrada. Tu conciencia comienza a expandirse. Y en este estado expandido, en esta vibración elevada, entonces estás protegido, porque has activado el símbolo de los elegidos. Has encendido la luz dentro de ti, y esta luz es la protección más poderosa que existe. En la tradición hindú encontramos prácticas similares. Los hindúes practican el pranayama, el control de la respiración, como un medio para despertar el kundalini, para activar los chakras, para expandir la conciencia. Y cuando realizan estas prácticas, cuando realmente las realizan, entonces experimentan cambios profundos en su cuerpo, en su mente, en su espíritu. Experimentan una elevación de vibración, una expansión de conciencia, una conexión con lo divino. Y esto es exactamente lo que sucede cuando realizas el ritual del Vesika Piscis. En la tradición cristiana encontramos prácticas similares también. Los monjes cristianos practicaban la oración del corazón, una práctica donde repetían constantemente una oración, sincronizando las palabras con la respiración, enfocando la atención en el corazón. Y cuando realizaban esta práctica, cuando realmente la realizaban, entonces experimentaban la presencia de lo divino. Experimentaban una conexión profunda con Dios. Experimentaban la transformación que viene del despertar espiritual. Y esta práctica de la oración del corazón es exactamente el ritual del Vesika Piscis, expresado en el lenguaje del cristianismo. Pero aquí está lo importante. Este ritual no es algo que hagas una sola vez y luego olvides. Es algo que debes practicar regularmente, preferiblemente cada día, porque la activación del Vesika Piscis no es un evento único. Es un proceso continuo de profundización, de integración, de transformación. Cada vez que realizas el ritual, cada vez que activas la geometría sagrada dentro de ti, entonces te acercas más a la activación completa, entonces te despiertas más profundamente, entonces te conviertes más completamente en uno de los elegidos. En los primeros días, cuando comiences a practicar este ritual, entonces podrías experimentar cambios sutiles. Podrías sentir una sensación de calor en tu pecho. Podrías ver colores o luces cuando cierres los ojos. Podrías experimentar una sensación de paz, de calma, de bienestar. Estos son signos de que el ritual está funcionando, de que estás comenzando a activar el Vesika Piscis. Pero no te desanimes si no experimentas nada dramático al principio, porque la transformación espiritual es gradual. Es un proceso de cambio lento pero constante, de despertar progresivo, de integración profunda. Conforme continúes practicando el ritual, conforme continúes activando el Vesika Piscis, entonces los cambios se vuelven más profundos, más evidentes, más transformadores. Comienzas a experimentar cambios en tu cuerpo. Tu energía aumenta. Tu salud mejora, tu sistema inmunológico se fortalece, comienzas a experimentar cambios en tu mente, tu claridad mental aumenta, tu intuición se agudiza, tu capacidad de concentración mejora, comienzas a experimentar cambios en tu espíritu, tu conexión con lo divino se profundiza, tu propósito se aclara, tu vida cobra significado, y aquí está lo más importante. Cuando activas el Vesika Piscis, cuando realmente lo activas, entonces recibes la protección de los elegidos. Porque cuando activas este símbolo, cuando enciendes esta luz dentro de ti, entonces te alineas con la red invisible de almas despierta. Entonces te conectas con aquellos que han despertado antes que tú. Entonces recibes su apoyo, su guía, su protección. Y esta protección no es una protección física, aunque puede manifestarse de esa manera. Es una protección espiritual, una protección que viene de estar en armonía con la realidad fundamental,
de estar en sincronía con la inteligencia cósmica, de estar alineado con el propósito divino. En los textos antiguos encontramos referencias a esta protección. Se hablaba de los ángeles guardianes, de los maestros ascendidos, de los guías espirituales. Y estos no eran seres externos que te protegían desde afuera. Eran aspectos de tu propio ser superior, manifestaciones de tu verdadera naturaleza divina, expresiones de la inteligencia cósmica que fluye a través de ti. Y cuando activas el Vesica Piscis, cuando realmente lo activas, entonces despiertas a la presencia de estos guías. Entonces comienzas a sentir su protección. Entonces comienzas a experimentar su guía. Y la pregunta que debes hacerte ahora es, ¿estoy dispuesto a practicar este ritual? ¿Estoy dispuesto a dedicar tiempo cada día a activar el Vesica Piscis dentro de mí? ¿Estoy dispuesto a recibir la protección de los elegidos? Porque si la respuesta es sí, entonces necesitas comenzar ahora. No mañana, no la próxima semana, ahora. Porque cada momento que esperas es un momento que no estás activando la geometría sagrada dentro de ti, un momento que no estás elevando tu vibración, un momento que no estás despertando a tu verdadera naturaleza divina. Y cuando comienzas ahora, cuando realmente comienzas, entonces tu transformación comienza, y cuando tu transformación comienza, entonces tu vida cambia, entonces experimentas la protección de los elegidos, entonces sabes que has encontrado lo que Jesús estaba enseñando, has encontrado el ritual secreto. Has encontrado la llave a la protección oculta. Existe un momento que está llegando, un momento que ha sido profetizado en todas las tradiciones espirituales antiguas, un momento en el que suficientes personas habrán activado el Vesica Piscis, en el que suficientes almas habrán despertado, en el que la masa crítica de conciencia habrá sido alcanzada. Y cuando este momento llegue, cuando realmente llegue, entonces sucederá algo extraordinario. La realidad misma comenzará a transformarse. La conciencia colectiva de la humanidad se elevará. Y el mundo entrará en una nueva era, una era de luz, una era de verdad, una era donde los elegidos gobernarán no a través del poder y la dominación, sino a través del amor y la sabiduría. Comenta en los comentarios si sientes que este momento está llegando, si sientes que algo está cambiando en el mundo, si sientes que estamos en el umbral de una transformación global, porque eso significa que ya estás comenzando a despertar a la verdad de lo que está sucediendo en el planeta. En los textos antiguos, en el Apocalipsis, en el Bhagavad Gita, en los textos mayas, en las profecías de los pueblos indígenas, encontramos referencias a este momento. Se hablaba del fin de los tiempos, del cambio de era, de la ascensión, y aunque el lenguaje es diferente, el concepto es el mismo. Estamos en un punto de inflexión en la historia de la humanidad, un punto donde la vieja forma de ser ya no puede sostenerse, un punto donde una nueva forma de ser debe emerger. Y aquí está lo fascinante. Tú estás siendo invitado a ser parte de esta transformación. Tú estás siendo invitado a activar el Vesica Piscis dentro de ti. Tú estás siendo invitado a convertirte en uno de los elegidos. Tú estás siendo invitado a ser parte de la masa crítica de conciencia que transformará el mundo. Porque no sucederá sin ti. No sucederá si esperas a que otros lo hagan. Sucederá solo si tú también despiertas, solo si tú también activas el símbolo de los elegidos, solo si tú también te unes a la red invisible de almas que están transformando el planeta. En la física encontramos el concepto de la resonancia. Es la idea de que cuando dos sistemas vibran a la misma frecuencia, entonces entran en sincronía. Y cuando entran en sincronía, entonces sus efectos se amplifican exponencialmente.
Un diapasón que vibra a 440 Hz puede hacer que otro diapasón cercano comience a vibrar a la misma frecuencia simplemente por la resonancia. Y de manera similar, cuando suficientes personas activan el Vesica Piscis, cuando suficientes personas elevan su vibración a la frecuencia de la verdad divina, entonces toda la humanidad comienza a resonar a esta frecuencia. Y cuando toda la humanidad comienza a resonar a esta frecuencia, entonces la realidad misma comienza a cambiar. En los textos hindúes encontramos la idea de los yugas, las edades cósmicas. Se dice que la humanidad está pasando del Kali Yuga, la era de la oscuridad y la ignorancia, al Satya Yuga, la era de la verdad y la iluminación. Y este cambio no sucede de repente. Es un proceso gradual, un proceso de transición, un proceso donde la vieja era comienza a colapsar, mientras la nueva era comienza a emerger. Y estamos en el medio de esta transición ahora. Estamos en el momento donde el viejo mundo está muriendo y el nuevo mundo está naciendo. Y los elegidos, aquellos que han activado el Vesica Piscis, son los parteros de este nuevo mundo. Son aquellos que están asistiendo en el nacimiento de una nueva humanidad, una nueva conciencia, una nueva forma de ser. Y aquí está lo que es importante entender. Este cambio no vendrá de los gobiernos. Los gobiernos están demasiado atrapados en el poder y la corrupción. No vendrá de las instituciones religiosas. Las instituciones religiosas están demasiado atrapadas en el dogma y el control. No vendrá de los líderes políticos o económicos. Estos líderes están demasiado invertidos en el sistema actual. El cambio vendrá de ti, vendrá de mí, vendrá de todos aquellos que se atrevan a despertar, que se atrevan a activar el Vesica Piscis, que se atrevan a convertirse en los elegidos. Porque cuando suficientes de nosotros despertamos, cuando suficientes de nosotros activamos el símbolo de los elegidos, entonces la masa crítica es alcanzada. Y cuando la masa crítica es alcanzada, entonces todo cambia. En la historia de la humanidad encontramos muchos ejemplos de cómo cambios transformadores han sucedido cuando una minoría despierta ha inspirado a la mayoría dormida. La abolición de la esclavitud no sucedió porque los gobiernos decidieron que era lo correcto. Sucedió porque suficientes personas despertaron a la injusticia de la esclavitud. Suficientes personas se levantaron contra el sistema. Suficientes personas se negaron a participar en la opresión. Y cuando suficientes personas se negaron, entonces el sistema colapsó. De manera similar, los derechos civiles no fueron otorgados por los gobiernos, fueron ganados por aquellos que se atrevieron a levantarse, que se atrevieron a soñar, que se atrevieron a creer que un mundo diferente era posible. Y ahora estamos en el umbral de un cambio aún más grande. No es solo un cambio social o político, es un cambio de conciencia. Es un cambio en la forma en que experimentamos la realidad, en la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás, en la forma en que vivimos en el planeta. Y este cambio sucederá cuando suficientes personas activen el Vesica Piscis, cuando suficientes personas despierten a su verdadera naturaleza divina, cuando suficientes personas se conviertan en los elegidos. Pero aquí está lo que es importante. Este cambio no sucederá de la noche a la mañana. No habrá un evento único, un momento específico donde de repente todo cambie. El cambio será gradual, progresivo, un proceso de transformación que se desplegará a lo largo de años y décadas. Y cada persona que despierta, cada persona que activa el Vesica Piscis, cada persona que se convierte en uno de los elegidos, contribuye a este cambio. Cada acción que tomas desde un lugar de verdad, cada palabra que pronuncias desde un lugar de amor,
Cada decisión que tomas desde un lugar de sabiduría contribuye a la transformación del mundo. En los textos sufíes encontramos la idea de que cada persona es responsable de transformar su propio mundo interior. Y cuando transformas tu mundo interior, cuando activas el Vesica Piscis dentro de ti, entonces automáticamente contribuyes a la transformación del mundo exterior, porque el mundo exterior es un reflejo del mundo interior. Como es adentro, es afuera, y cuando suficientes personas transforman su mundo interior, entonces el mundo exterior se transforma también. Y aquí está lo revolucionario. Cuando el mundo se transforma, cuando la masa crítica de conciencia es alcanzada, entonces sucederán cosas que parecen imposibles ahora. Las enfermedades que parecen incurables serán curadas. Los conflictos que parecen irresolubles serán resueltos. Las injusticias que parecen permanentes serán rectificadas. Porque cuando la conciencia colectiva se eleva, cuando la vibración colectiva se eleva, entonces la realidad misma se eleva. Y en esta realidad elevada, en esta vibración más alta, entonces todo es posible. En la física cuántica encontramos que la realidad es fundamentalmente maleable, no es fija, no es determinada, es un campo de potencialidades infinitas. Y la conciencia, la observación, la intención, es lo que colapsa este campo en realidad. Significa que cuando cambia la conciencia colectiva, cuando cambia la intención colectiva, entonces cambia la realidad que experimentamos colectivamente. Y esto es exactamente lo que sucederá cuando suficientes personas activen el Vesica Piscis. La realidad colectiva cambiará, el mundo cambiará, una nueva tierra emergerá. Y tú tienes la oportunidad de ser parte de esto. Tienes la oportunidad de ser uno de los elegidos. Tienes la oportunidad de activar el Vesica Piscis dentro de ti. Tienes la oportunidad de contribuir a la transformación del mundo. Pero esta oportunidad no durará para siempre, porque estamos en un momento crítico. Estamos en el punto de inflexión. Y si no despiertas ahora, si no activas el símbolo de los elegidos ahora, entonces podrías perder esta oportunidad. Porque la ventana de tiempo es limitada. La transformación está sucediendo ahora, y tú necesitas decidir si vas a ser parte de ella o si vas a quedarte atrás. En los textos antiguos, encontramos advertencias sobre este momento. Se hablaba de aquellos que despertarían y aquellos que permanecerían dormidos. Se hablaba de aquellos que serían salvados y aquellos que serían dejados atrás. Pero aquí está lo importante. No es que algunos sean elegidos y otros no. Todos somos elegibles. Todos tenemos la capacidad de activar el Vesica Piscis. Todos tenemos la oportunidad de despertar, pero no todos elegirán hacerlo. Algunos preferirán quedarse dormidos, algunos preferirán permanecer en la ilusión, algunos preferirán seguir viviendo desde el ego, y eso está bien, porque el libre albedrío es sagrado. Cada persona tiene el derecho de elegir su propio camino, pero tú estás siendo invitado a elegir diferente. Estás siendo invitado a despertar. Estás siendo invitado a activar el Vesica Piscis. Estás siendo invitado a convertirte en uno de los elegidos. Y cuando haces esta elección, cuando realmente la haces, entonces tu vida cambia, tu propósito se aclara, tu poder se despierta, tu verdadera naturaleza se manifiesta, y entonces te conviertes en un instrumento de la transformación del mundo. Y la pregunta final que debes hacerte es, ¿voy a despertar? ¿Voy a activar el Vesica Piscis dentro de mí? ¿Voy a convertirme en uno de los elegidos? ¿Voy a ser parte de la transformación del mundo? Porque si la respuesta es sí, entonces necesitas comenzar ahora. Necesitas practicar el ritual que hemos enseñado. Necesitas meditar en el Vesica Piscis. Necesitas conectar con otros elegidos. Necesitas unirte a la red invisible de almas que están transformando el planeta.
Porque cuando lo haces, cuando realmente lo haces, entonces descubrirás que has encontrado lo que siempre has estado buscando. Has encontrado tu propósito, has encontrado tu poder, has encontrado tu verdadera naturaleza divina. Has encontrado el símbolo de los elegidos, y cuando lo encuentras, cuando realmente lo encuentras, entonces sabes que todo lo que Jesús estaba enseñando era verdad. Todo lo que los maestros antiguos estaban enseñando era verdad. Y la verdad te hace libre, te hace poderoso, te hace divino. Y cuando eres divino, cuando realmente eres divino, entonces nada puede detenerte. Entonces puedes transformar el mundo. Entonces puedes ser parte del despertar de la humanidad. Entonces puedes ser uno de los verdaderos elegidos.